Como primer punto, vamos a empezar hablando de los estudios empíricos. Entre estos, los más comunes son la encuesta, el estudio de casos y el experimento. Estos tres son las estrategias más utilizadas dentro del campo de la ingeniería de software empírica. Por un lado, la encuesta se utiliza, se la denomina como la investigación en lo grande, es decir, nos permite recopilar datos de mucha cantidad de personas sobre algún fenómeno, ¿no? Un poco más pequeño está el estudio de caso. El estudio de caso se particulariza por tratar de comprender un fenómeno en un contexto ya especificado, y el proceso observacional se enfoca en analizar estas particularidades de algo típico. Y por el último, nosotros tenemos la experimentación. La experimentación nos permite hacer una investigación enfocada en lo pequeño. Es decir, tratamos de aislar ciertos tipos de variables o ciertos tipos de comportamientos dentro de un contexto para analizar esas variables. Otro punto de diferencia entre estas tres estrategias se da por el tipo de diseño. Mientras que la encuesta y el experimento se les denomina fijos, el estudio de casos debe ser más flexible. Esto corresponde a que, por ejemplo, en una encuesta, los datos, lo que queremos averiguar, todo debe ser diseñado desde antes. En un experimento también debe diseñarse desde un principio cómo van a ser los procesos de recolección de datos y qué es lo que nosotros esperamos recopilar. Es decir, esto nos va a servir para poder hacer un análisis a posteriori de cualquier evento. En cambio, en un estudio de caso, el análisis debe ser un poco más flexible porque debe responder a los cambios en el contexto cuando se esté realizando la investigación. De igual forma, estos tres tipos de estrategias obedecen a los tipos de datos que se están usando. En este caso, los cualitativos y los cuantitativos. El experimento se enfoca más en el estudio de datos de tipo cuantitativo, y esto obedece a que nosotros tenemos que formular un tipo de hipótesis que al final debe ser corroborada de manera matemática. Adentrándonos un poco más a la especificación de un tipo de estrategia empírica, utilizaremos un diagrama de clases. En el diagrama de clases que estamos observando podemos ver que la estrategia empírica es una clase abstracta porque debe ser de algún tipo, ¿no? Debe instanciarse ya sea como una encuesta, como un estudio de caso, como un experimento o como en este caso el autor considera el Action Research como otro tipo de estrategia empírica. Una estrategia empírica entonces tiene un tipo de diseño estratégico y un paradigma de investigación. Una encuesta entonces puede ser fija y de ambos tipos de paradigma. Un caso de estudio flexible y ambos tipos de paradigma. Un experimento en cambio es fijo y es de tipo cuantitativo. Un Action Research en cambio tiene que ser flexible y también puede ser cuantitativo o cualitativo. Adentrándonos un poco más en lo que es un experimento, hay que saber reconocer en qué escenarios o para qué uso necesitamos este tipo de estrategia de investigación. Por lo general, un experimento involucra un tratamiento. Cuando es necesario observar qué diferencias hay entre utilizar A o utilizar B, entonces en este tipo de comparación utilizamos diversos tratamientos. Por ejemplo, podremos estar pensando en qué diferencia existe entre preparar un café con stevia o preparar un café con azúcar, el azúcar tradicional, ¿no? Entonces hay diferentes tratamientos y lo que queremos observar es ciertas características. No sé, podría ser si cambia el color, si cambia la textura, si cambia el sabor, y justamente en ese proceso se encuentra ese tratamiento que puede arrojar diferentes resultados. Un experimento en ingeniería de software, en cambio, se orienta prácticamente a dos grandes campos: a un campo tecnológico o a un campo orientado a humanos. En la parte tecnológica se explora cómo se usan diferentes herramientas para obtener o calcular algún tipo de resultado en especial. Y
Por otro lado, con los humanos, pues tratamos de ver cómo los humanos reaccionan ante diferentes estrategias, diferentes metodologías y cómo se comportan entre ellos para obtener una actividad. Se dice entonces que los experimentos que se orientan hacia la tecnología son un poco más fáciles de analizar porque son determinísticos. Es decir, siempre vamos a obtener los mismos resultados siempre y cuando apliquemos los mismos datos y los mismos, por ejemplo, tecnologías, herramientas, programas, no sé, por ejemplo, correr un código, ¿no? Mientras no cambie el contexto, siempre vamos a tener los mismos resultados de forma general. Sin embargo, cuando tratamos con humanos, la historia cambia. Es mucho más difícil tratar de recopilar esos datos y también es más difícil obtener siempre los mismos resultados. Aunque intentemos hacer un estudio enfocado en un humano, todo dependerá de cómo se sienta el humano en ese momento. Puede que haya tenido un mal día, puede que exista algo que lo ponga un poco distraído al momento de ejecutar la experimentación. Por lo tanto, las variables que se pueden controlar sobre esta persona van a ser mucho más difíciles de controlar. Una misma persona puede estar realizando una tarea con diferentes niveles de eficacia de acuerdo al día, ¿no? Por otro lado, también un humano es capaz de aprender. Es decir, si nosotros estamos testeando un tipo de técnica sobre un ejercicio, el humano va adquiriendo experiencia y quizás la próxima vez reconozca el objetivo de la actividad y lo haga de una mejor manera sin importar la herramienta. Entonces hay que tener mucho cuidado al tratar con la experimentación con humanos. Y esto nos lleva a que el experimento debe tener un tipo de control. Entonces, cuando nosotros queremos aislar ciertos tipos de variables y ejercer el control o manipulación sobre una situación de manera sistemática, el experimento va a ser la herramienta o estrategia más apropiada. A diferencia de una encuesta, por ejemplo, en donde nosotros sabemos o consultamos las preguntas, o a diferencia de un estudio de caso, donde tenemos que ser flexibles y adaptarnos a los eventos que susciten en el entorno. Finalmente, este experimento se lo puede utilizar siempre que nosotros querramos explorar relaciones, confirmar teorías, confirmar conocimiento convencional, evaluar la precisión de modelos o validar ciertos tipos de mediciones. ¿Dónde se aplican los experimentos? El uso de la investigación empírica se aplica en muchas disciplinas científicas. Por ejemplo, al pensar en la gastronomía, la Universidad Técnica Particular de Loja ofrece investigaciones en este campo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que ellos ofrecen dentro de su programa un laboratorio donde se realizan procedimientos experimentales en alimentos destinados para la realización de tesis, investigaciones o emprendimientos. Entonces, la idea detrás de esto es tratar de experimentar entre diferentes relaciones, digamos, de ingredientes, de temperaturas, de métodos de cocción, teorías que están detrás de este tipo de conocimiento y sacar resultados que pueden ser transferibles a la industria. También la experimentación puede ser representada como una cultura dentro de las áreas de tecnología que tienen una visión disruptiva. Y esto pues entonces se trata de buscar estos conocimientos convencionales y tratar de buscar estrategias para mejorar productos, para mejorar, generar valor dentro de los procesos de una institución. Y justamente en este escenario es donde el ciclo de vida de la experimentación permite funcionar como pivote sobre el aprendizaje y la evaluación de estrategias internas dentro de una empresa. De hecho, cuando no se tiene ese tipo de visión, se dice que la organización entra en un estado de parálisis, debido a que siempre una institución tiene que enfrentarse a retos de diseño que incitan a la experimentación. Finalmente, el software tiene mucha relación con los procesos experimentales debido a su naturaleza. Por ejemplo, en el software tenemos que estar constantemente testeando conceptos y alternativas. Tenemos que hacer análisis de requerimientos. Los tests por sí mismos
son experimentos. El diseño de arquitectura también involucra la parte de investigación y desarrollo. También existe lo que conocemos como prototipos, ¿no? Que realmente son pruebas de concepto, la programación como tal y los test de regresión. Este tipo de pensamiento es el que actualmente se está utilizando para un área conocida como la ingeniería de software basada en evidencia. Justamente trata de analizar cómo se aplican de mejor manera las herramientas, las tecnologías, los conocimientos, frameworks, etcétera, etcétera, que existen en la disciplina del desarrollo de software.